Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te damos la bienvenida a una clase más de nuestro curso introductorio a Kali Linux. En esta oportunidad vamos a explicarte el proceso necesario para poder instalar el sistema operativo en una máquina virtual. El proceso que te voy a mostrar a continuación es el proceso que debes de seguir cuando utilices el programa VirtualBox. Y a lo largo de los siguientes minutos abordaremos los siguientes temas. Vamos a ver la preparación del equipo receptor del sistema operativo, es decir, vamos a ver la creación de la máquina virtual, vamos a ver cómo se hace el montado de la imagen ISO y vamos a ver entonces también el arrancado y la finalización del proceso de instalación. Lo que es el proceso de instalación, el arrancado y finalización del proceso, vamos a verlos de manera práctica porque vamos a instalar el sistema operativo paso a paso. Bien, vamos entonces a empezar por explicar la preparación del equipo receptor del sistema operativo. Previo a la instalación del sistema operativo Kali Linux o cualquier otro sistema operativo que tú quieras instalar en una máquina virtual, deben de configurarse algunos parámetros de arranque. Por ejemplo, en el caso de que sea una máquina física, tendrás que tener un CD o un DVD en donde esté grabada la imagen ISO con el sistema operativo, o en su defecto una memoria USB que te pueda servir como medio de arranque. No te preocupes por eso, porque también en una sesión más adelante te voy a mostrar cómo se puede hacer una memoria USB para poder arrancar desde ella un sistema operativo, sea Windows, Linux o el que sea, sin problema. Luego, en el caso de que sea una máquina virtual, tendrás que montar la imagen ISO directamente sobre la máquina virtual. Esto es equivalente al hecho de que tú metieras el disco en la lectora y reiniciaras el equipo. Una vez que tenemos ya esto montado, podemos proceder con los siguientes pasos. Bien, ahora, ¿cómo creamos la máquina para que reciba el sistema operativo? Abrimos nuestra VirtualBox. Lo que vamos a ver inicialmente es el administrador de máquinas virtuales y damos clic en Nueva. ¿Okay? Una vez que damos clic en Nueva, vamos a mirar que nos aparece esta opción de aquí. Le damos clic y tenemos esta ventanita. En esta ventanita vamos a asignar el nombre, el tipo de sistema operativo y la versión, es decir, la arquitectura. Aquí en el tema de la versión vamos a definir en qué está basado. En este caso, por ejemplo, Kali está basado en Debian y la arquitectura. Entonces, estos son los parámetros que nosotros tenemos que definir aquí. Una vez definimos estos parámetros, la carpeta de la máquina es la carpeta por defecto. Se podría cambiar, pero lo recomendable es que se quede así tal cual. Entonces la dejamos así, le vamos a dar siguiente. Cuando damos siguiente, se nos va a mostrar entonces el tamaño de la memoria. VirtualBox en ese sentido tiene una ventaja bien interesante. Cuando nosotros montamos un sistema operativo, él nos sugiere la cantidad mínima de memoria para poder hacer que el sistema funcione. Tenemos que tener en consideración algo. Los recursos que le estamos asignando a la máquina virtual provienen de la máquina física, es decir, la máquina física se los está prestando, en este caso a VirtualBox, para levantar el Kali. Entonces no podemos ser demasiado generosos con los recursos hacia la máquina virtual, porque estaríamos afectando de manera significativa la máquina física. Sin embargo, sí podemos jugar un poquito con los valores. Por ejemplo, en el caso de la memoria RAM, en este caso el VirtualBox me sugiere que con 1 GB de memoria yo puedo levantar el Kali sin problema. Y es real, Kali Linux con 1 GB de memoria funciona. Pero al final de cuentas podemos ser un poquito más generosos, ¿no? Tenemos este deslizador azul y tenemos esta línea de color verde y luego rojo clarito y luego rojo más fuerte. El tema es que para cualquier máquina virtual que se vaya a levantar, la que sea, del sistema que sea, nunca nos podemos pasar de esta línea verde, ¿ok? Nunca, porque tendríamos problemas. Primero, si nos pasamos hacia la parte de aquí donde está en rojo clarito, cuando querramos arrancar la máquina, va a haber un problema porque nos va a mandar un flag aquí en la parte de abajo y no nos va a dejar arrancar, no nos va a dejar correr absolutamente nada. Entonces podemos jugar con el deslizador sobre la franja de color verde nada más, sin salirnos de la franja color verde,
La otra opción que tenemos es escribir directamente aquí donde dice 1024 la cantidad de memoria que queremos asignar, o bien utilizar en este caso las flechas abajo y arriba, ¿no? La realidad es que el Kali con 1 GB funciona, podemos mandarle hasta 2 GB y sin problema, ¿no? Obviamente también depende de qué cantidad de memoria tenga tu equipo, porque si tienes una computadora que tiene 32 GB de RAM, pues le puedes mandar 8 GB de RAM al Kali sin ningún problema. Entonces, la realidad es que andaría súper bien. Si tienes 16, le puedes mandar a lo mejor 4. En este caso, como esta máquina tiene 8, pues le mandamos 2 nada más. Aparte, no necesitamos realmente más. Le dejaríamos así. Aquí tiene 1. Le asignamos en vez de 1024, 2048 para que se hagan los 2 GB. Y listo, una vez hacemos esto, damos clic en siguiente. Y me aparece entonces la ventana de creación del disco duro. En este sentido, me pregunta qué quiero hacer. Crear un disco duro virtual ahora, que es la versión que viene por defecto, la casilla que viene marcada por defecto. Hacia arriba me dice no añadir un disco duro virtual. Hacia abajo me dice usar un archivo de un disco duro virtual existente. En este caso, dependiendo de lo que vayamos a hacer, como vamos a instalar a partir de una imagen ISO, no sé si vamos a hacer una instalación limpia desde cero, vamos a decirle que vamos a crear un disco duro virtual. Ok, lo vamos a generar y vamos a dejar así tal cual como se ve. La opción del centro es la que va a estar marcada. Le damos crear y ahora me dice que tengo que definir el tipo del disco duro. Por defecto él maneja los VDI, que son compatibles con VirtualBox, maneja el VHD, que es el Virtual Hard Disk, y el VMDK. El VMDK es Virtual Machine Disk y es compatible también con el VMware Workstation, pero por defecto él va a sugerir el VDI porque es el formato propio de VirtualBox. Entonces lo dejamos por defecto, así tal cual. Le damos siguiente. Luego me pregunta cómo quiero generar mi disco, si lo quiero hacer de manera dinámica o lo quiero hacer de tamaño fijo. Aquí hay algo bien interesante. Por ejemplo, un disco duro virtual al cual se le pone un tamaño específico, o sea, un tamaño fijo, tiene una limitación. Por ejemplo, tú agarras un disco duro virtual y le pones un tamaño fijo, de 40 GB. Cuando tú te termines esos 40 GB, la máquina ya no puede avanzar más, ya no puedes hacer más con ella. ¿Por qué? Porque ya no tienes espacio para agregar, por ejemplo, herramientas, actualizaciones o lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, eso es un problema. En el caso de las máquinas Linux específicamente, se recomienda que el disco sea reservado dinámicamente, porque Linux es un sistema que continuamente se tiene que estar actualizando, se tienen que estar actualizando repositorios, el sistema, se instalan herramientas, se hacen un montón de cosas. Entonces sí o sí necesitamos que sea un disco duro dinámico para que podamos trabajar con comodidad. Bien, entonces dejamos el disco reservado dinámicamente para no tener problema con el tema de actualizaciones. En este sentido, cuando lo dejamos así, lo que sucede es que el disco virtual va a estar tomando espacio, obviamente del disco físico, según sea necesario. Esto se requiere porque el Kali, al igual que otras distribuciones Linux, básicamente cualquier distribución Linux, continuamente tiene que estar sufriendo actualizaciones. Entonces, para eso se requiere que sea un disco dinámico, específicamente cuando hablamos de máquinas virtuales. Entonces, seleccionamos esta opción, que es la que viene por defecto, damos siguiente. Y aquí tenemos lo que es el tamaño del disco duro. Al igual que con la memoria RAM, el Kali nos sugiere el tamaño del disco. Aquí, por ejemplo, me dice que con 8 GB es suficiente. Sin embargo, podríamos ser un poco más generosos y a lo mejor mandarle, por ejemplo, no sé, 20 GB, ¿no? En mi caso, tenemos desde 400 megas hasta 2 teras. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mandarle los 8 GB que nos da. Si le mandamos esos 8 GB, es lo mínimo necesario para que el sistema funcione. Está bien, no hay ningún problema, ahí se puede instalar, pero podríamos ser un poco más generosos. Sin embargo, yo te aconsejo que si no sabes más o menos cómo poder definir
los porcentajes o los tamaños tanto de la memoria como del disco duro, pues lo dejes así tal cual está, sin problema. Con los valores que él te marca, tú vas a poder funcionar sin mayor complicación en respecto de tu sistema operativo. Una vez que definimos ya el valor del disco duro, que es el último paso, le damos al botón de crear. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se nos va a crear ya la máquina con el nombre que le hayamos definido y demás. Nos va a aparecer en estado de apagado porque hay que configurar ahora lo que sería la imagen ISO, es decir, hay que montar la imagen ISO, pero eso, bueno, vamos a hacerlo en la parte práctica, donde te voy a mostrar cómo se instala el sistema operativo. Si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, nos la puedes hacer llegar a través de la plataforma y con todo gusto alguien del equipo se pondrá en contacto contigo y te ayudará a resolver todas tus dudas. Sin más, yo te veo en el próximo video. Hasta luego.